Pasemos a hablar de el problema, los antecedentes que estuvimos viendo en las clases anteriores y a preguntarnos qué es en realidad el código de trabajo. Hemos venido haciendo un repaso de distintos procesos históricos, planteamos cuál era el problema que nos atañe aquí en el derecho laboral y estuvimos hablando de algunos mínimos antecedentes sobre esta lucha, ¿verdad?, que existe entre trabajadores y patronos. Esto es una lucha. ¿De qué estamos hablando, verdad? Entonces, solo para hacer una pequeña recapitulación en cuanto al problema y los antecedentes, pues bueno, el problema, sí, la revolución industrial nos ha traído un nuevo paradigma en las relaciones de producción. ¿Qué son las relaciones de producción? Bueno, simplemente son las formas en que nos relacionamos para trabajar. Se recordarán que vimos al inicio la época esclavista, donde el amo tenía varios esclavos que trabajaban de forma gratuita. Después, en la Edad Media, eran los siervos que trabajaban para el señor feudal. Y en la revolución industrial y el mundo del sistema del mercado capitalista, los obreros, los campesinos tienen un salario, ¿verdad? Los asalariados dependen de un salario que les dan sus patronos, quienes son los dueños de los medios de producción. Entonces, al existir este cambio, existió el problema que mira el derecho laboral, ¿verdad? ¿Cómo podemos limar esas asperezas? Y bueno, también vimos qué podemos hacer para evitar los excesos del sistema de mercado, el capitalismo. Y entonces ustedes estuvieron viendo y yo les pedí una mínima información acerca de el sistema liberal y el sistema socialista de producción. Seguramente ustedes habían escuchado hablar mucho del comunismo, pero no sabían qué significaba, qué pasaba. El comunismo como tal no ha funcionado nunca en ningún país que se implementó, tuvo que ser a la fuerza que se implementara, pero en cambio ciertas versiones del socialismo democrático han sido sumamente exitosas hasta el día de hoy, y es lo que personalmente su profesor propugna, ¿verdad? No tal vez puramente socialismo, pero alguna mezcla ahí de ideas. Y después pasamos a hablar, espero que usted haya revisado los videos, que son bastante buenos, la información sobre el presidente Roosevelt. ¿Qué fue lo que pasó con el presidente Roosevelt? ¿Por qué esta persona tan privilegiada, de un origen tan alto, pues se decidió a trabajar en la política, ¿verdad? Y la Gran Depresión, la respuesta tan fuerte estatal que creó el New Deal y lo que quedó sin realizarse nunca, pero que nos ha servido de inspiración a muchos en las constituciones de América Latina, en las Naciones Unidas, la Segunda Carta de Derechos, ¿verdad? Y bueno, pasando a Guatemala, sí, copiamos casi todo, ¿verdad? Copiamos lo bueno, copiamos lo malo, pero a veces copiamos cosas muy buenas. Y una de esas era nuestro afán en este pequeño país, esta pequeña finca dominada por muy pocos, de la libertad, pero la verdadera libertad. Y esto empezó a construirse con la Revolución de Octubre de 1944, que se vio plasmada en un montón de reformas y de mejoras sociales, ¿verdad? El ICS, el Banco de Guatemala, distintos énfasis en el deporte, en la educación y en las libertades, ¿verdad? Y esto quedó en la Constitución de 1945. Ya sabemos que eso, lo que pasó después, ¿verdad? De la revolución con su derrota y todo, pero más o menos tenemos un buen campo en que podemos trabajar con la Constitución de 1985. ¿Qué es lo que ha pasado? No la hemos cumplido. Imagínense cuántos años se firmaron los acuerdos de paz, pasó el Tratado de Libre Comercio, pasaron los huracanes, pasó el COVID y no hemos cumplido aún la Constitución del 85. Y bueno, se recordará del presidente Roosevelt y a mí me encantó este pequeño trecho de qué es el derecho de trabajo y el considerando, que ya vamos a estar viendo próximamente los considerandos del código cuando entremos a estudiar nuestro código, son palabras prácticamente sacadas de las ideas del presidente Roosevelt, ¿verdad? Buscan una dignificación económica y moral de los trabajadores para una efectiva libertad de contratación, pero ¿por qué?
Si no hay ayuda del Estado, no puede haber verdadera libertad. Yo no estoy diciendo que el Estado sea todo, pero el Estado tiene que ayudar. ¿Para qué? Mire lo que está subrayado ahí. Al limitar la libertad de contratación como la conocemos, puramente jurídica, ayudamos a que el país salga de rumbos legales individualistas. ¿Sí? Porque individualista significa cada quien por sus pistolas, cada a su manera. Porque estos solo en teoría postulan la libertad, la igualdad y la fraternidad. Entonces vemos, esto usted ya lo tiene desde la semana pasada, tiene estos artículos. Me gustaría que los viera bien. De esto va a tratar nuestra tarea de esta semana. Los artículos 102 a 106 de la Constitución, que recogen un poco una mini constitución. El derecho al trabajo, los derechos sociales mínimos de legislación del trabajo, que eso es un artículo muy largo, la tutelaridad de las leyes del trabajo, el derecho de huelga y paro, las viviendas de los trabajadores y la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Continuamos.